medio de hombres y un poco machista. Entonces no fue fácil, pero a la vez fue muy retador y fue bastante divertido. Y la segunda mujer que empezó a presentar deportes fui yo. ¿Qué la llevó a los medios de comunicación? La pasión por los deportes, Cami. Buenos para todos y todas. Gracias por estar en este espacio nuevamente, por seguirse suscribiendo, por seguir recomendándonos. Gracias por también ser críticos. Se vale la crítica, se vale que puedan poner sus comentarios. Acá estamos en un país evidentemente de libre expresión. Qué bueno que podamos diferir dentro del respeto. Qué maravilla. Y bueno, pues la verdad es que nuestra invitada de hoy se ha caracterizado por hablar sin tapujos, por hablar de lo que piensa de política, de lo que está pasando en el país, etcétera. Y además ha estado conmigo compartiendo cabina en radio, en televisión, etcétera. La ven todos los fines de semana en un noticiero que se ha caracterizado también durante muchos años por dar noticias de denuncias, decir la verdad y demás. Mi querida Mónica Rodríguez, gracias por estar acá. María Cami, feliz de estar contigo. Bueno, yo no sé si tú sabes, yo no soy muy amiga de las entrevistas porque me dan pena, no me gustan. Pero a No. Camila no le puedo decir que no. Entonces, aquí estoy. ¿Cómo así? Además es que llevo como 3 meses pidiendo la entrevista. No fregues. No, la primera vez se canceló por motivos de fuerza mayor. Y Fuerza la mayor, segunda, sí, es verdad. no, y las otras que realmente no logramos Coordinar, coordinar, sí. es verdad, Pero no, es no verdad. porque si no hubiera querido, desde el principio hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No. O me hago la loca y no contesto. Moni, desde que la vemos, de hecho, también incluso en Noticias Uno, pues hemos visto esa cara de esas noticias que son como noticia denuncia, ¿no? Y que, pues, la verdad es que son muy rigurosos en la información y demás. Desde que empezó en Noticias Uno, ¿cómo ha sido esa carrera, digamos, suya? ¿Qué le han dicho en la calle? ¿Cómo se ha sentido usted ahí? Mire, yo ahí me siento literal como pez en el agua, me siento feliz. Y me siento feliz por una razón muy básica y es que tengo la libertad de, a pesar de mi trabajo, poder opinar libremente en mis redes sociales. Que eso tú sabes más que nadie, que Sí. eso en los medios de comunicación no es fácil. Y de hecho eso pues me costó ciertas cosas en el medio anterior en el que trabajé. Entonces, digamos que ahí me siento como pez en el agua, uno. Dos, pues es un noticiero que vi toda mi vida. O sea, yo todos los fines de semana sagradamente veía Noticias Uno, lejos de imaginarme que algún día iba a estar ahí. Y tercero, fue muy bonito el recibimiento, a pesar de que había cierta reticencia, porque decía, pero si usted viene de entretenimiento, lo que pasa es que mucha gente no se acuerda que yo empecé haciendo deportes, que era mi pasión en ese momento. De ahí pasé a CMI, y en CMI presenté también noticias serias, que ese fue también un brinco. Y de ahí pasé a programas institucionales, y después de institucionales pasé a programas de entretenimiento volví a noticias. Entonces, había gente que de pronto decía, no, esta vieja que va a estar ahí sentada si viene de entretenimiento, pero la gente no se acuerda que hay un bagaje, ¿no? Que hay un recorrido que me ha permitido, digamos, moverme por diferentes partes y ha sido muy bonito el recibimiento. Desde el principio el recibimiento fue muy chévere, fue muy agradable. ¿Qué la llevó a los medios de comunicación? La pasión por los deportes, Cami. Yo quise estudiar medicina, me gustaba la psicología y me gustaba el derecho. De hecho, derecho salió por encima en esas pruebas que uno hace en el colegio ¿cómo se llama eso? Era, bueno, que le decían a uno más o menos según lo que uno contestara por dónde se tenía que ir. La primera que Sí. me salía era derecho. O sea, yo creo que yo hubiera sido una buena abogada, creo. Y segundo, me salía pues comunicación social. Obviamente siempre me gustó comunicación social y yo era amante de los deportes, entonces como yo era tan aficionada al fútbol especialmente, yo siempre quise entrar por deportes, ser algún día comentarista deportiva y justamente esa fue mi puerta de entrada en City TV, presentando deportes y haciendo notas de deportes. Y de esa época de cuando estaba haciendo deportes, ¿qué le gustaba? ¿Le gustaba tal vez estar, por ejemplo, eh, en zona mixta abajo? ¿O le gustaba o quería tal vez hacer comentarista con los hombres que estaban ahí? Porque antes, digamos, antes no se veían mujeres
No, de hecho, ni presentando, ni no, reportereando, ni haciendo reportería no. en nada que tuviera que ver ni con deportes, ni mucho menos con fútbol, ¿no? Fue muy difícil, ¿sabes? Porque la primera persona que presentó noticias de deporte fue Aura Serna. Ella fue Miss Chocó, yo no sé si ustedes la recuerdan, una mujer bellísima y muy talentosa, muy talentosa. Ella fue la que rompió, como digamos, la presentación masculina de deportes. Aura después desapareció, o desapareció no, pues no siguió en el tema de deportes, y la segunda mujer que empezó a presentar deportes fui yo. En esa época ya estaba Liliana Salazar, pero ella hacía notas, pero en ese momento no le daban todavía mucho espacio para presentar, ya después ella se ganó su espacio, pero no era fácil. Las ruedas de prensa, los entrenamientos, se sentía mucho el machismo. En las ruedas de prensa incluso de automovilismo, me pasó con algún personaje muy famoso que fue bastante grosero en una respuesta que me dio. Entonces encontrarnos con ese machismo, con la risita burlona, con el coqueteo, con el piropo, porque realmente no estaban mirando a la profesional, sino que de pronto estaban mirando a la mujer que estaba tratando de abrirse campo en un medio que realmente en ese momento era de hombres, no nos digamos mentiras, medio de hombres y un poco machista. Entonces no fue fácil, pero a la vez fue muy retador y fue bastante divertido. Yo me lo gocé, la verdad, me lo gocé un montón. Lo máximo. Moni, bueno, ya después de que pasa esa época, ya no con deportes, ya empieza con, pues, con el sector cultural, con el sector de entretenimiento y demás, ahí, ¿qué? O sea, por qué se fue por ahí? No, de ahí yo pasé a CMI a presentar noticias. A CMI. Y Sí, después de CMI ya y fue después de el ahí, tema sí, de exacto. ¿Y por qué pasé ya, a SMI? Porque me llamaron a hacer casting. Y yo, ¿qué? Yo sí. haciendo noticias Y serias. pasó. Y pasé y ahí quedé. Eso fue para reemplazar a Ilia Calderón, cuando ella se Ok. fue para Telemundo. Entonces pues, hicieron casting varios y yo también, pero yo realmente sin expectativa de nada y ahí caí. Y después la vida me fue llevando por programas que tenían que ver con el gobierno, por ejemplo, yo presenté para la Auditoría General de la República, para la Cámara de Representantes, o sea, puros programas institucionales. Y después de ahí salté a entretenimiento. ¿Por qué? Básicamente porque se abrió un espacio, están haciendo casting y yo fui y lo hice. Digamos que todo fue así porque están haciendo y yo, bueno, yo voy. Y lo presento y me quedé. Así fue. Perfecto. Listo. Dentro de todo ese bagaje que ha tenido, ¿con qué se queda? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que más le apasiona? Porque es que uno tiene muchas pasiones, pero lo que más le gusta, ¿qué ha hecho? ¿Sabes qué pregunta tan complicada? O más complicada la respuesta, porque van a decir, no, es que está contestando para quedar bien. No, no contesto para quedar bien. Todo me lo he disfrutado, porque todo ha sido un aprendizaje. Entonces, mientras haya aprendizaje en cada uno de esos recorridos, me parece que todo funciona muy bien. Yo entré por deportes porque fue mi pasión. Después, el camino me llevó por otro lado a presentar noticias, a presentar todo lo que he hecho. Y la verdad es que todo me lo he gozado. Cuando estuve en día a día, yo me gozaba mi personaje y mi presencia en día a día porque yo soy una gocitas por naturaleza. Entonces, yo realmente me divertí allí. Y además, yo también era yo, es decir, con mis metidas de pata y con todo, porque obviamente ahí adentro no se opinaba de otras cosas. Mis opiniones eran perfectamente al margen de mis redes sociales, pero ahí era simplemente lo que estábamos haciendo en el programa y yo me lo gocé mucho. Entonces, mientras pasé por CMI, aprendí un montón porque además me tocó la época del 9/11. Entonces me tocó aprender sobre ese fenómeno y ese momento tan difícil para el mundo. Entonces me tocó sentarme a escribir y aprender sobre noticias internacionales en ese contexto que fue tan difícil para, para, para Estados Unidos especialmente, ¿no? Pero todo ha sido, yo todo me lo gozo. Yo llego al noticiero los fines de semana y yo me mamo gallo con los camarógrafos, mamo gallo con el productor, mamo gallo con todo el mundo y me lo gozo también. Obviamente al aire es otra cosa. ¿Por qué me gustan noticias? Porque sé que lo que estoy diciendo es lo que es. Entonces me emociona y a veces me da rabia. Y lo que más me cuesta trabajo es no sacar la emoción. Eso es lo que más difícil me parece ese trabajo porque, pues, por ejemplo, en día a día era todo lo contrario. Ahí era más espontánea, pues porque ahí, digamos que el contexto se prestaba para eso, ¿no? Para ser uno más uno mismo. Total. Cuando empezó a hacer una piedrita en el zapato,
sus comentarios en las redes sociales mientras estaba trabajando en Caracol Televisión? ¿Cuándo? No sé exactamente, pero eso fue un tirafloje de muchos meses y años. Porque a mí siempre me sentaban, me llamaban y me sentaban. Y yo, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, digamos que siempre, siempre lo fue, porque la gente, sobre todo cuando está frente a cámaras, en este país no opina mucho, ¿no? Y digamos que yo me salía un poquito de ese molde. Nadie opinaba de las cosas que pasaban en el país. Los presentadores de noticias tampoco opinan mucho de lo que pasa en el país. Son un poquito más polite. Yo desde chiquita, pero es que eso es un rasgo mío de personalidad, no es porque yo quisiera lucirme, no. Desde chiquita estoy acostumbrada a decir lo que no me gusta. En el colegio, a cada rato citan a mi mamá porque es que Mónica le dijo al profesor que no podía hacer tal cosa, pero eso es un rasgo de personalidad. Entonces, pero digamos que el momento exacto no te lo puedo decir porque fueron muchas, muchas las veces que me sentaron a decirme, no, usted no puede decir eso o tiene que borrar eso. Entonces, Como cuando uno lo fueron, regañaban en el colegio, lo llamaban de rectoría, venga para acá, se sienta acá y firma el observador. sí, más o menos así. Y lo que más lo que más le molestaba probablemente a la gente allí era que usted se refiriera específicamente en contra del gobierno de turno o que diera opiniones contra políticos. Sí, yo no sé, pues tú sabes que además los medios suelen ser gobiernistas, ¿no? Pues que no se van a echar al gobierno encima. Eso no, no es un secreto para muchos. Yo creo que sí, de pronto es porque mis opiniones a veces eran muy ácidas. A veces se me iba la mano, tengo que reconocerlo, entonces eso lo he tratado de moderar con el tiempo y aprendí también de esa situación, pero no sé específicamente, yo creo que claro, el país empezó a polarizar y a vivir un momento político muy álgido y yo creo que, pues, digamos que eso empezó a incomodar. No sé si era específicamente porque era contra X, Y o Z, no, eso no lo puedo decir, no lo puedo decir, pero sí causaba mucha molestia, mucha molestia.